Hola, es un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast donde examinamos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy el episodio lo vamos a dedicar a un tema que, más que un tema, es una intersección de temas. Vamos a hablar de una cuestión que se sitúa en la convergencia de dos cuestiones que nos consta a través de los sondeos que llevamos a cabo que son prioritarias para muchas organizaciones. Por un lado tenemos el People Analytics, ¿no? El uso de datos para tomar mejores decisiones en materia de gestión de personas. La realidad es que tenemos más datos que nunca, tenemos tecnologías más potentes que nunca para encontrar sentido a esos datos y, por tanto, pues, no, eso nos da la posibilidad de tomar decisiones pues mucho más fundamentadas, ¿no? De identificar patrones en esos datos, de hacer proyecciones. Eso por un lado. El segundo de los temas es el liderazgo. El liderazgo, que es una cuestión que preside desde que empezamos a hacerlo nuestro sondeo anual sobre prioridades en materia de gestión de personas, pues es otra cuestión, ¿no? Sois muchas las empresas que nos decís que en un contexto que ha cambiado mucho necesitáis líderes diferentes. También a esto influye que las personas hoy en día esperan cosas diferentes de sus trabajos y de sus empleadores. Y de lo que vamos a hablar hoy es de una cuestión a la que nuestro invitado ha dedicado ni más ni menos que un libro que está justo en la intersección de ambos mundos. Así que nuestro invitado hoy es Juan Pablo Ventosa. Hola Juan Pablo, buenos días. Hola Santi y Jordi, muchas gracias. Juan Pablo, para aquellos que no lo conocéis, es coach ejecutivo, conferenciante, profesor, consejero, consultor. Bueno, Juan Pablo lleva años acompañando líderes y organizaciones en su evolución hacia un mayor alineamiento entre talento, propósito y resultados. Es fundador de Human Performance y trabaja pues con equipos directivos, consejos de administración, para transformar la calidad del liderazgo, la cultura organizacional y la gestión del talento. En su presentación en LinkedIn veréis que Juan Pablo dice creer en el poder de las conversaciones de calidad para generar impacto real, y hoy pues lo que nos gustaría sería tener la oportunidad de tener una de esas conversaciones potentes contigo. Así que lo que vamos a hacer hoy va a ser aprovechar estos minutos para hacer un repaso sobre todo de ese libro que has publicado hace unos meses, que se titula Leadership Analytics, hacia un liderazgo consciente, y que está editado por Profit Editorial. Si te parece, Juan Pablo, a mí me gustaría empezar un poco por la historia, ¿no? Un poco el origen del libro, qué es lo que te llevó a escribirlo, ¿no? ¿Qué necesidad concreta percibiste que había en el mercado o en las organizaciones con las que te relacionas que te llevó a escribir este libro? Seguro, yo diría que una obsesión y una voluntad de trascendencia, ¿no? Es decir, soy bastante obsesivo y cada década pues pongo un poco el asta, el cuerno en un tema. Pasé muchos años, toda mi carrera profesional, básicamente yo soy consultor, me defino como consultor y de aquellos que se hacen sabio demasiado tarde y viejo demasiado pronto, ¿no? Y cada 10 años necesito renovarme una obsesión. Mi background académico es principalmente mundo empresa, números, administración, economía, pero mi pasión profesional siempre ha sido la gestión de las personas. Creo que empleados contentos logran clientes satisfechos y creo que la manera de gestionar a los colaboradores determinará pues qué tanto impacto tenemos en los resultados y qué tan sostenibles van a ser. Con el permiso del señor Putin y del señor Trump, ¿no? Y cómo afecten a los resultados esperados. Así pues, ya había pasado una obsesión de la medición y el tema del liderazgo, pues a mí me tocó asumir un rol de líder muy joven por tema mortis causa. Me tocó dirigir una empresa familiar por suceder a mi padre, que falleció a una edad temprana. Y llegué a la conclusión aquella de que al final el debate no es si el líder nace o se hace, sino que al líder lo nombran y a partir de aquí a ver qué tal nos sale, ¿no? Por lo tanto, sentí la necesidad de combinar
pues la soledad del líder, el síndrome del impostor, el que te tiemblan las rodillas y decir, bueno, ¿y esto qué tal hoy? ¿Voy mejor que ayer o peor? ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? Como decía Winston Churchill, ¿no? Tanto mi obsesión era intentar identificar un indicador de la calidad del liderazgo. Cuando la mejor calidad del liderazgo era, el mejor líder era aquel que lograba mejores colaboradores, obviamente. Y estos lograban mejores resultados. Así que el libro fue un poco de obsesión de ver de qué manera podíamos gestionar la calidad del liderazgo y dejar la prosa lírica. Mi percepción era que la mayor cantidad de libros publicados sobre liderazgo eran liderazgo sobreadjetivado. Le etiquetaban, paquetaban un conjunto de comportamientos deseables y lo llamaban pues el liderazgo innovador o el adaptativo o el situacional o el prosopopeico. Pero no eran más que job descriptions de Superman o Superwoman sobre que eran más aspiracionales pero no eran gestionables. Así, la obsesión fue decir, oye, ¿qué tan bueno es un líder? ¿Por qué sé que hay una curva ABC de quién es mi cliente más grande, más rentable, más fidelizado, más vinculado? Y en cambio no sé quién es mi mejor líder y quién es mi peor. No me parecía demasiado lógico. Tanto a partir de aquí empecé a darle vueltas, como viví como consultor, no el home office, el anywhere office desde toda mi carrera, hoteles, desplazamientos en un Starbucks debajo del cliente. Tenía mucho tiempo para leer y para escribir. Y al final, a base de los años, pues fue tomando vida propia y poco a poco, pues tuve un hijo más, ese libro. Sí, porque además tú decías, Juan Pablo, en la introducción del libro dice que es un libro que responde a la búsqueda de un libro que no encontrabas, ¿no? Que era... Efectivamente. Explícalo un poco esto. ¿Qué es lo que no encontraste? No encontraba encontraba una serie de libros que me daban muchos consejos sobre cómo debía comportarme. Hablaban del ser y del hacer líder, pero nunca del lograr. No hablaban en términos de resultados esperados ni cómo alcanzarlos. No hablaba de verdades poderosas como decir, oye, eres como un entrenador de un equipo de fútbol, a ti no te pagan por marcar los goles. ¿Por qué caer en paradojas de que si decimos que el talento, la persona es el activo principal de la compañía, ¿por qué no exigir qué tanto le ponemos en valor? ¿Y por qué si ese es el principal activo, en lugar de medirme por qué tanto lo pongo en valor y despreocuparme de si lo amortizo o no, resulta ser que me pagan a mí como directivo, como el supuesto líder, por los goles que marcan los otros? Entonces, era paradójico. ¿Cómo puede ser que en las organizaciones se pagan a los mandos intermedios para que se sacrifiquen los colaboradores y así unos pocos ganen todavía más? Dices, vamos todos en el mismo barco y el compromiso me parecía que no era razonable, que había que redefinir algunas suposiciones de base. Claro, de hecho, tú conectas, ¿no?, el modelo que propones, que planteas en tu libro, con conceptos muy, muy poderosos, muy interesantes, como el capitalismo consciente, ¿no?, el liderazgo consciente, casi como marcos subyacentes de luego lo que planteas, ¿no? Ese modelo, ese sistema de gestión de la calidad que planteas en tu libro. ¿Nos podrías explicar un poco cómo influyen estos enfoques en tu propuesta? Sí, el libro fue adquiriendo vida propia a medida que lo escribía. Es decir, este libro, si no me lo sacan de las manos, pues todavía no lo hubiera soltado, ¿no? O sea, nunca es suficientemente perfecto. Entonces, primero la obsesión era la medición cuantitativa, objetiva de la calidad del liderazgo. Y el segundo paso fue, bueno, ¿y la cuantitativa? ¿Tengo o no tengo cantidad de liderazgo? ¿Cuál es mi perfil actual y cuál es el perfil que debo tener para lograr superar los retos que se derivan de la estrategia? Vale, una vez definido la calidad esperada, ¿tengo la cantidad suficiente? Un proceso de reflexión estratégica me lleva a crecer de manera rentable y sostenible, pero si no lo acompaño de la densidad de talento directivo apropiada, medida en cultura fuerte y en cantidad apropiada, pues no voy a ser capaz
de alcanzar, o estoy complicando la compañía, complicando la sostenibilidad de la compañía. Por tanto, de ahí empecé a pensar, decir, bueno, necesitas un modelo de change management que te ayude a enseñar a generar la cantidad y calidad de directiva que acompañe a lo que es la ejecución de una estrategia. Entonces, de ahí empecé a decir, bueno, piensa más en propósito, en largo plazo, en qué empresa hay que dejar a los hijos. Habla de liderazgo consciente, efectivamente, legado, trascendencia. Bueno, me quedé más en la conciencia de lo que es liderazgo que en el liderazgo consciente, ¿no? Pero lo que estaba planteando es no solo quedarme en un corto plazo de alcanzar de convertir una visión prosalírica en una visión gestionable, sino empezar a hablar a mucho más largo plazo y pensar en la trascendencia, en el impacto en los stakeholders, a partir de una definición de lo que es un líder consciente, ¿no? Algo que igual es todavía más relevante en un contexto como el actual, que es casi de incertidumbre radical, ¿no? Donde es muy difícil poner luces largas, donde parece que todo el mundo está mirando a corto, cortísimo, cada vez más a corto. A lo mejor precisamente esto representa una oportunidad tremenda para un modelo como el que propones tú, ¿no crees? Sí, gracias, Santi. Yo lo que creo es que la demanda de liderazgo en la actualidad excede mucho la oferta del liderazgo, en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad ni la frecuencia ni la intensidad del cambio ha sido tan elevada. Y el cambio exige liderazgo. Por lo tanto, necesitamos mucho más liderazgo y mucho más rápido que nunca. Por lo tanto, necesitamos diseñar o gestionar sistemas que nos permiten de dotar de la musculatura directiva que una organización necesita. Necesitamos líderes, los líderes con el perfil que requerimos en el momento que lo necesitamos, en la cantidad que lo necesitamos, con lo cual todas las empresas quieren ser grandes, rentables y sostenibles, pero van a ser grandes y complejas. Por lo tanto, necesitan correlacionar al menos con la cantidad y calidad de liderazgo. Si esto no se produce, estamos acercando la organización al borde del abismo, la estamos debilitando. Es como si pusiera un hijo adolescente al volante de un camión. No está capacitado para ello. Sí, aquí el que no se mueve se va para atrás, claramente, ¿no? Cuando sube el listón es lo que tenemos. A mí me gustaría, Juan Pablo, pararnos un poco en el sistema que planteas, ¿no? En cuáles son los elementos que componen ese SGCL, ese sistema de gestión de la calidad de liderazgo que planteas en tu libro y cómo se relacionan entre sí. Bien. Si hoy tuviera que volver a escribir el libro, hubiera cambiado de siglas, hubiera buscado un acrónimo y no hubiera hablado solo de calidad, sino también de calidad. ¿Cómo nace esto? A partir de la necesidad de medir de manera objetiva. Yo quería un KPI que midiera la calidad del liderazgo. Porque a todo el mundo que le preguntaba, oye, ¿tú cómo mides la calidad del liderazgo? Me decían que con una evaluación 360. Y digo, a ver. ¿Cómo pueden ser que las percepciones de terceros sobre mis comportamientos en un momento dado puedan llegar a determinar cuánto me suben de sueldo, cuál es mi bono, cómo me promocionan o si me desvinculan? Son decisiones demasiado serias para basarlas solo en percepciones. Tanto la obsesión fue, busca un KPI que sea objetivo, que te ayude a establecer quién es el mejor líder, qué tan lejos está de estar cerca del perfil que hemos definido, un perfil aspiracional para lograr superar los retos que se deriven de la estrategia. Por lo tanto, un momento que tenía ya una medición me pareció pues un poco pobre, ¿no? Es decir, oye, un libro para escribir que vas a poner un termómetro y te va a decir 82 grados Fahrenheit, pues no era eso, sino que ya no sé si contarlo. Yo soy hipertenso de nacimiento y mi mamá, que tiene 89 años, médico. Con lo cual, mi hipertensión la ha vivido siempre. Imaginaros la cantidad de veces que yo le he pedido que me tome la presión a lo largo de la vida. Hasta que en cierto momento me dijo, ya basta, tú no te has enterado que tomar la presión
no te va a curar. Que tú tienes que gestionar estos datos, que tú tienes que actuar en consecuencia. Deja la sal, baja peso, haz ejercicio, come sano. Es decir, entonces me parecía que era cojo, era condición necesaria pero no suficiente, era un simple medio. Y de ahí nació el sistema de gestión de calidad y cantidad de liderazgo, que consiste en que, pues, en definir un perfil de liderazgo aspiracional, es decir, no el perfil que tenemos, sino aquel que nos va a hacer posible superar los retos que se derivan de la estrategia. Eso, trasladarlo, primero, desplegarlo. Los comportamientos esperados de un líder estratégico no son los mismos que los comportamientos esperados de un líder operativo. Esto, que es una obviedad, en ninguna empresa, cuando ves un código de excelencia directivo, un decálogo de líderes, pues te los clasifica por niveles directivos. Es café para todos, dice prosa lírica, ahí no hay gestión, ¿no? Tanto un perfil aterrizado, convertido en un código de excelencia directiva, con conductas verdes y rojas que nos permiten asociar un índice de calidad de liderazgo, que es un KPI que lo único que hace es medir, es un algoritmo que mide las métricas de talento que tienen más impacto en el perfil. Lo que decía antes, a 1 de enero te confío un equipo de entrenador de fútbol, ¿cómo me lo regresas a final de temporada? Está más motivado, está más comprometido, la rotación no deseada ha bajado, hemos perdido altos potenciales por ser en la competencia, ¿qué porcentaje de evaluación de desempeño has realizado y cuántos planes individuales de desarrollo han completado? Empezar a ver qué métricas de talento tienen impacto en el perfil debidamente ponderadas. Una media ponderada, me sale una puntuación, puedo establecer un ranking y a partir de ahí me puedo ir a mapear lo que sería desempeño con calidad en la gestión de colaboradores. Y puedo hacer una inbox de calidad y cantidad directiva, que la puedo cortar por niveles directivos, por unidades de negocio. Puedo pintar un pipeline, ver si hay cuellos de botella. Puedo pintarlo con el pipeline requerido para la estrategia y empezar a gestionar estratégicamente lo que es la cantidad y calidad de liderazgo que me hace falta. Unos por ajuste cultural, los otros por desarrollo, los otros por simple compra de talento externo y posterior alineamiento. A partir de aquí dices, bueno, empiezas a hablar con consejos y empiezas a ver cosas y dices, oye, y en el Balance Scorecard en alguna ocasión has visto un solo KPI de cultura o de liderazgo. Y dices, oye, si es estratégico, si el liderazgo es estratégico para obtener resultados, ¿cómo ves que no gestionamos indicadores estratégicos, ¿no? Entonces, de ahí empieza el concepto de Leadership Analytics, que, como bien decíais, es la combinación de datos con gestión integral, con gestión estratégica de liderazgo para impactar en lo que es eficiencia organizacional. Una evolución de lo que es People Analytics centrado más en lo que es liderazgo. Yo creo que este esfuerzo por concretar lo que a veces se queda en, como dices tú, ¿no? La poesía, ¿no? La prosa lírica, efectivamente. Sí, exacto, la prosa lírica. Y palabras huecas. Está muy bien. Yo en el libro he encontrado una cita, ¿no? Que tú decías. Pues lo habéis leído, gracias. Sí, hombre. Es difícil venderlos, pero que se lo lean. Lo tenemos aquí. Muchas gracias. Has sido tú el que lo ha comprado. Gracias. No, antes tú decías, había un punto que no sé si era una experiencia real o así inventada, ¿no? Que decía un CEO que le decía a su responsable de recursos humanos, le pedía cosas concretas, ¿no? ¿Qué esperamos de nuestros líderes? ¿Cómo estamos, ¿no? En cosas concretas. Y decías, ponías el reto de decir, oiga, usted, señor lector, intente contestar esas preguntas y si no puede contestarlas, pues a lo mejor es que tenemos un problema, ¿no? Yo creo que está muy bien lo de intentar concretar a números. Al final ayuda a la organización, pero también ayuda a la persona a intentar saber qué se espera de ellas, ¿no? Y a tener una brújula, ¿no? Yo creo que vas por ahí, ¿no? Efectivamente. En el libro utilizo la analogía o la metáfora del termostato. El termostato, necesitamos una medición fácil que nos permita ver y que se autorregule para ver la temperatura exterior y la interior, para ver cómo tengo que acelerar o no.
Y eso es a través de una política de consecuentes que no es más que con conjunto de medidas de reconocimiento y reconducción. Es decir, cómo cierro la brecha entre el perfil actual y el perfil deseado, agregado e individual. Pues con palo y zanahoria. Quedará muy, muy bonito esto del conjunto de medidas de reconocimiento y reconducción, pero es qué va a pasar con tu compensación, qué va a pasar con tu desarrollo, con tu acompañamiento, cómo condiciono tu promoción o tu desvinculación. Es decir, el libro no es física cuántica, esto es rocket science. Aporta unos sistemas de gestión fáciles, terriblemente poderosos, y lo que aporta sobre todo es muchos puntos y preguntas, las que denomino preguntas torpedo, para la reflexión. Es decir, desde que vengo con el libro estoy interactuando más en conferencias, en entrevistas, y puedo ver CEOs y puedo ver consejeros que no tienen respuesta a esas preguntas y que los ojos se les ponen como platos. Y dices, oye, es que la cultura, el talento, el liderazgo todavía no forma parte de su agenda. Decía Aristóteles que somos lo que hacemos de manera repetida y lo que somos es lo que dice nuestra agenda. Tú toma la agenda de un directivo que se le llena la boca hablando de que hay que centrar todas las actuaciones en la persona y no ves una sola actividad de inaugurar una acción de formación. No hacen a tiempo ni de calidad las entrevistas de desempeño. No tienen sesiones de feedback. Las sesiones de calibración del talento y del potencial de la gente también son un cachondeo. La parte del talento no se entiende que es la clave. Seguimos hablando de la guerra de talento 30 años más tarde y todavía no lo hemos resuelto. Entonces, a mí me preocupa. Me preocupa porque antes la gente necesitábamos un empleo y ahora son los empleos lo que necesitan a la gente. Con lo cual dices, pues, si no somos capaces de mejorar la calidad directiva, no vamos a lograr talento alguno que se comprometa con el propósito de la organización. Oye, y a tu juicio, Juan Pablo, digamos esta baja calidad directiva, ¿no?, que se observa en algunos líderes, tiene más que ver con este cambio de paradigma de que, bueno, estaban acostumbrados a trabajar en un mercado laboral marcado por la abundancia, en el que, bueno, pues si alguien no quería trabajar para la empresa, pues se buscaba a otra persona y ya estaba, ¿no?, asunto arreglado. O a lo mejor tiene que ver con que realmente, tal y como está el patio, tal y como están las cosas, este tema de la gestión de personas se ha vuelto tan complejo que precisamente por su complejidad, o bien lo abordan de una manera un tanto simplista o lo aparcan porque lo único que les genera es dolores de cabeza. ¿Tú cómo lo ves esto? No sabría qué responderte. Creo que por un lado han habido demasiadas organizaciones que les ha sido demasiado fácil ganar dinero. Decía mi padre, en paz descanse, hijo mío, hacerte rico es muy fácil. Hacerte rico como Dios manda, no tanto. Entonces, liderar una compañía con buena mar lo sabemos hacer todos. Con mala mar, no tanto. Entonces, lo que no se ha entendido es que el liderazgo son resultados y no resultados solo de cara al inversor. Hace 50 años hablábamos de que lo importante era satisfacer las expectativas del accionista. Hace 40 años lo más importante era el cliente, tanto que si se quejaba es como si nos hiciera un regalo. Hace 30 años hablábamos de la guerra del talento, hace 20 el medio ambiente, la sostenibilidad, hace 10 que teníamos que poner al empleado en el centro de todo. Decís que no es lo uno y lo otro, hubo lo otro. Y es que un líder tiene que dar resultados de cara al accionista, la organización, si innovamos, si internacionalizamos, en cuanto a clientes, si vinculamos, liderazgo es resultados o no es. Entonces, si no pensamos en resultados bien alineados, acabaremos en cortoplacismo, acabaremos en que logras resultados contra el equipo y no con el equipo. Esa rotación permanente. En México hay empresas con posiciones operativas que tienes hasta un 200% de rotación anual. Y dices, wow, pero si no te ha dado tiempo ni aprenderte sus nombres.
Pero también tienes compañías que tienen el 10% de la plantilla vacante. Empresas con red de sucursales que no pueden abrir cada día porque no tienen gente que vaya a abrir la puerta. Entonces, ¿qué puedo hacer al menos en México, en la actualidad, que es donde estoy ahora, en estas fechas? Pues, ¿cómo puede ser que en un país con una tasa de informalidad de casi el 60%, las empresas no están consiguiendo talento? Es que no han entendido que el talento no está en el balance de la compañía, a pesar de ser el principal activo, porque el talento es del candidato, del empleado, y que hay que seducirlo para que lo comprometa con el propósito de la organización a cambio de bienestar, en el sentido más amplio. Si nos olvidamos del empleado en la ecuación y le damos más importancia al accionista o al medio ambiente y no se lo damos al cliente, entonces el chino aquel que está malabarista con los platos. Eso no se aguanta, el espectáculo no funciona. Ahora hablabas de tu experiencia en México, porque es verdad, Juan Pablo, para aquellos que no te conocen, tú pues pasas... Es una pata en cada lado, una pierna en cada lado. Entre España y México, viendo el liderazgo, ¿no? en ambos países desde la óptica de tu modelo, identificas algunas, ya sé que a veces esto puede sonar a estereotipo, ¿vale? Pero ¿observas algunas diferencias entre el liderazgo en un país y en el otro? No sería capaz de compararlo de manera objetiva. Sí puedo decir que efectivamente conozco muy bien México, llevo 31 años trabajando, pero he trabajado en 13 países de Latinoamérica y he tenido 5 de ellos, he trabajado al menos en 10 o 15 proyectos en cada uno, ¿no? Y lo que sí puedo decir es que las generalizaciones y las percepciones no me sirven. Sí puedo decir que cuando estoy en España se cree que México es Latinoamérica y no se valora, y cuando estoy en México me encuentro unos líderes con L mayúscula de unas organizaciones preocupadas por lo que es la trascendencia en una tercera línea, empresas familiares con más de 100.000 empleados, cosas que no las estás viendo en España. También ves empresas con 200% de rotación, 10% de vacantes y que el componente humano no se considera. Yo te diría que aquí ves los dos extremos y ves excelentes prácticas comparadas con algunas compañías españolas. De hecho, lo que es el índice de calidad del liderazgo lo he puesto en marcha. Me ha sido más fácil en alguna empresa española basada en México que hacerlo en la misma empresa española en España. Ese ya es un buen indicador de apertura e intentar hacer las cosas cada día mejor. Totalmente. Claro. Sí. No, digo que además también respecto a México, ¿no? Que nosotros estamos, Future for Work Institute está empezando ahí un poquito la mini aventura, ¿no? A empezar a conocer y tú nos animaste a ello, ¿no? Sin duda. La dimensión, para el que no lo conozca, la dimensión, para los oyentes españoles, la dimensión es muy distinta, ¿no? El volumen de empresas, de actividad económica que ahora mismo tiene ese país es tremenda, ¿no? Hoy yo diría que debe tener un PIB igual o superior al de España, con 130 millones de habitantes, con lo cual el PIB per cápita es muy inferior, pero el poderío económico del país es superior. Es un país que no lo entendemos, pero el estado de Chihuahua es tan grande como España. Es decir, México es 5 veces la superficie de España, con una densidad de población muy baja, con una economía informal muy elevada. Esto no lo vemos. Hace 10 años España era el 5º productor de automóviles del mundo. Hoy lo es México y ya no lo es España. Entonces, y están trabajando, tienes compañías auxiliares trabajando just in time con fábricas en Canadá. Poca broma. Es decir, a ver quién de España trabaja en San Petersburgo just in time. Esas cosas no las ves. México es un país que hay muchas cosas por hacer, con una media edad del 29 años, comparada con España, que creo son 46 o 47, con una pirámide, con un bono poblacional fantástico,
con una necesidad de infraestructuras pues, acorde a la población que va creciendo y a la superficie y esa baja densidad, con lo cual es un país que tiene una inercia tan solo de consumo propio, de proximidad a Estados Unidos, increíble. Por ejemplo, es decir, conocemos hace muchos años, tenemos buena amistad e incluso vivimos todos en la misma población cuando yo estoy en casa, ¿no? Cuando estoy en casa con los míos. Aquí un congreso de recursos humanos mueve 4.000 personas. ¿Lo hemos visto alguna vez? 4.000 profesionales de recursos humanos juntos presencialmente en España. Ah, claro. La dimensión es muy distinta. Este es un país que por posicionamiento con Estados Unidos, por tamaño, por geopolítica, pues le faltará un poquito más de madurez y de desarrollo. Pero nuestros nietos van a ver México aquí y España aquí, solo por edad media, solo por la evolución que está viviendo España es diferente. Es decir, mi madre tiene 15 nietos, 13 mayores de edad, la mitad ya están fuera de España. El talento tiende a la volatilidad. ¿Y qué estamos nutriendo? De posiciones operativas que tarde o temprano van a estar automatizadas o digitalizadas. Hombre, servir los cafés a los turistas en un hotel, eso difícilmente. Pero no veo una economía basada en la innovación, ¿vale? No veo un proyecto de país que lo cambie. Todo esto es diferente. Bueno, son temas para la reflexión de los líderes, precisamente, ¿no, Juan Pablo? Correcto. Es decir, yo creo realmente que quien tiene más a perder en la evolución de un país no son los políticos. Políticos, cada uno sabrá cuál es su código de valores, qué es lo que va a hacer, cómo actuará, pero pasan. Los que tienen impacto en el futuro de un país son los empresarios. No solo porque generan empleo, porque tienen mucho a perder si no lo hacen bien. Entonces, un empresario debería entender que se convierte en un modelo de referencia y, por lo tanto, la calidad del liderazgo predica con el ejemplo a través de sus comportamientos diarios y lo que hace es dotar de sostenibilidad a una organización que genera empleos indirectos, que contribuye con impuestos, que facilita sueldos fijos para un montón de gente. Tanto son las empresas, sobre todo las familiares, aquellos que tienen a perder bastante, los que tienen que preocuparse más lo que es una sostenibilidad, un progreso en un país. Y eso se hace a través de unos resultados sostenibles y de calidad. Y eso, vuelvo, cada loco con su tema, decía Serrat, eso es calidad de liderazgo también. Bueno, pues yo creo que es una llamada a la reflexión que podemos aprovechar ya para ir cerrando este capítulo. A mí, de todas maneras, antes de acabar la entrevista, sí que me gustaría preguntarte por el papel, ¿no?, que en el desarrollo de este liderazgo de calidad, ¿no?, del que hablas en tu libro, juegan unos profesionales que nos consta que muchos de ellos entre los oyentes de este podcast, ¿no?, que son los profesionales del área de personas, del área de recursos humanos. ¿Cómo valoras tú, digamos, la aportación de las áreas de personas al desarrollo del liderazgo en sus organizaciones? Y en caso de detectar algunas carencias, ¿qué recomendaciones darías para que desde las áreas de recursos humanos se pueda aportar más a la construcción de este liderazgo de calidad que tú describes en tu libro? Sí, lo primero, el respeto por los profesionales de recursos humanos. Cuando nos criticamos a que recursos humanos no aporta valor, el rol que juega un área de recursos humanos es el que le exige la calidad directiva del comité de dirección. No nos olvidemos. Si el comité de dirección tiene un nivel, exigirá, y si no es capaz de dar valor, aportar valor, lo cambiará. ¿Vale? Por lo tanto, si no piden más, no dan más.
Y de ahí, ese es un tema para mí. Otro es que en ocasiones el área de recursos humanos hace lo que puede. Utilizado está, pero en un proceso de cambio como este hay que ver quién le pone el cascabel al gato. Normalmente el más interesado está en el consejo o el CEO que quiere hacer un proceso de transformación cultural. Pero los miembros de un C-suite ya les cuesta mucho lograr los objetivos y en consecuencia su bono, como para que venga alguien y le diga, es que además de lograr tus objetivos en desempeño de negocio, vas a tener que lograr objetivos en gestión de colaboradores. Lo cual le estamos complicando la consecución del bono que le permitirá comprar el Scalextric en Navidad para sus hijos. Entonces, en principio sí lo entienden, pero estamos sacando de zona de confort. Por lo tanto, sí creo que recursos humanos está sensibilizado. Las cosas no son fáciles. Recursos humanos crece al nivel de la fortaleza directiva, de la presión estratégica, pero hace falta, en primer lugar, conocimiento de negocio. Yo creo que recursos humanos sin conocer negocio no se gana el respeto. Por eso vemos que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, y vemos casos en que alguien de negocio ocupa una posición de recursos humanos y sin saber recursos humanos aquello funciona. Mejor o peor, pero funciona, ¿no? Por otro lado, creo que la cultura de los datos está llegando no a la misma velocidad para todo tipo de empresas. Por lo tanto, creo que el recursos humanos tiene tema de hablar. Y luego, y al hilo de tu post, Santi, que me ha parecido genial, del tema de la simplicidad, creo como era aquello que la sofisticación más compleja es la simplicidad, creo que decía la frase. Es decir, una cosa es ser simple porque no soy capaz de elaborar una solución más completa y más eficiente. Y otra cosa es hacer una buena solución simple, utilizable. Por lo tanto, pensar que nuestras soluciones de recursos humanos deben utilizar gente, la deben utilizar los directivos, los líderes. Por lo tanto, hay que ponérselo fácil, no necesariamente una solución de baja calidad. Por lo tanto, datos, conocimiento de negocio y soluciones robustas hechas fáciles. Genial. Pues yo creo que con esto ya, sin darnos cuenta, se nos ha pasado el tiempo. Es un temazo. La verdad es que desde aquí te deseamos muchísimo éxito con este libro y nosotros que nos lo hemos leído, pues se lo recomendamos a los oyentes. En el post encontraréis un enlace a la web del libro para que tengáis más información. Y por nuestra parte, Juan Pablo, pues agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Pues gracias a vosotros, sobre todo por el interés, por dar a conocer pues una obsesión personal y una voluntad de trascendencia, que las empresas gestionen mejor, que así nos va a ir mejor a todos. Gracias Jordi, gracias Santi.